Hola, buenas noches familia Tete. Quiero contarles una historia que me narró mi abuelo hace muchos años. Mi abuelo, Don Severo, nació y creció en un caserío al norte de Veracruz. Desde muy pequeño, como muchos otros muchachos de la zona, trabajaba en la cosecha de caña de azúcar. Con el tiempo se convirtió en uno de los mejores macheteros del ingenio. Y en verdad, el trabajo era brutal. Salir antes del amanecer, andar kilómetros entre cañaverales y regresar ya con la luna en lo alto. Durante un tiempo, mi abuelo caminaba todos los días con su amigo Nazario, también machetero. Iban y venían juntos, entre risas, cansancio y quejas de esa vida tan dura. Una tarde, mientras descansaban al pie de una carretera vieja, Nazario, frustrado y cubierto de sudor, le dijo: Yo daría lo que fuera por ya no vivir así, por salir de este infierno. Pocos días después, Nazario se cortó la pierna con el machete. A ver, nada grave, pero lo dejó fuera del trabajo por un par de semanas. Mi abuelo tuvo que ir solo. Y bueno, ahí es donde las cosas sí se pusieron raras. Aquel día salió más temprano. El cielo seguía oscuro y la bruma cubría todo el camino. Mientras cruzaba el último tramo de vereda que llevaba al cañaveral, escuchó a lo lejos un trote de un caballo. Miró hacia atrás y lo vio. Un jinete, alto, elegante, vestido completamente de lino oscuro, como si llevara un traje de gala hecho de sombra. Montaba un caballo negro con crines tan largas como humo. El animal parecía flotar más que pisar. Buena noche, compañero, saludó el jinete con voz profunda. Buenos días tenga, respondió mi abuelo. El caballo resopló con fuerza, casi como si no le gustara la respuesta. Tan temprano a machetear, dijo el hombre, cabalgando junto a él. Mi abuelo notó que el sombrero del jinete proyectaba una sombra extraña, como si absorbiera la luz en vez de proyectarla. Y bajo esa sombra, sus ojos brillaban como ascuas vivas. La vida del pobre es dura. Se mata trabajando y se muere sin dejar nada, ni siquiera paz para su familia, dijo el jinete. Pero hay otros caminos. Caminos donde uno puede tener tierras, poder, todo. El hombre señaló los campos y agregó: todo esto puede ser tuyo, y más. Solo necesitas decir que sí. Mi abuelo, sin siquiera mirarlo, negó con la cabeza. Sacó el escapulario que su madre le había dado y lo sostuvo en silencio. Por aquí me voy solo. Este atajo me lleva a mi campo, le dijo. Piénsalo bien, susurró el jinete. Para cuando el escapulario quedó a la vista, el caballo se encabritó con furia y el hombre apretó los labios, giró las riendas y se perdió entre los cañaverales. Pasaron los días. Nazario volvió a trabajar, aunque aún cojeaba un poco. Mi abuelo lo esperaba en el camino como siempre, pero una mañana Nazario no apareció. Preocupado fue hacia su casa y a mitad de camino vio al mismo jinete. Esta vez el hombre descendió del caballo y lo dejó correr. El caballo pasó junto a mi abuelo a una velocidad brutal, casi tirándolo. El jinete soltó una risa macabra, como si celebrara algo. Mi abuelo se persinó, tomó su escapulario, no dijo palabra. Unos minutos después, Nazario apareció. Caminaron juntos
y en el campo el capataz, un hombre seco y altanero, llamó a Nazario. Le encargó encargarse de una cuadrilla completa. Era en un ingenio más cercano al pueblo, con mejor sueldo. Y bueno, lógico, Nazario aceptó al instante. Desde ese momento, su vida cambió. Subió como la espuma, decimos. Se volvió supervisor, luego compró tierras y después su propia molienda. Años más tarde, era un empresario exitoso con trajes de lino blanco, camionetas nuevas y empleados que lo saludaban con miedo. Es más, ya ni vivía en el pueblo, solo venía a supervisar de vez en cuando. Mi abuelo comprendió que aquella segunda vez que vio al jinete, él ya venía de ver a Nazario, y que, a diferencia de él, su amigo sí había aceptado el trato. Nunca volvieron a hablar del tema. Pero desde entonces, cuando alguien nuevo llega al pueblo con tierras y fortuna súbita, los más viejos del lugar solo decían: seguro ya lo visitó el hombre del sombrero de sombra. Hola familia Tete. Quiero contarles algo que me pasó hace muchos años, allá por los años 80. A ver, no sé si me crean, pero lo que viví fue tan real que todavía, al recordarlo, se me enchina la piel. Ocurrió cuando vivía en un rancho cerca de Tlaxiaca, Hidalgo. Era un lugar bastante alejado de todo. En esa época ni electricidad había. Yo me dedicaba al campo, y como no tenía reloj, mi rutina dependía del sol. En cuanto se ocultaba, me iba a dormir. Una noche cualquiera, ya acostado y empezando a quedarme dormido, sentí ganas de ir al baño. Como mi letrina estaba afuera, salí medio dormido, en puro calzón y sin zapatos. Fue justo cuando terminé que escuché una voz muy clara a mis espaldas. Buenas noches. Me saqué de onda, pero respondí el saludo. Y ahí lo vi. Una silueta montada a caballo, acercándose lentamente. Cuando estuvo más cerca, noté que era un hombre vestido completamente de charro, pero todo de negro. Implacable, elegante, imponente. Me preguntó si estaba interesado en trabajar como jornalero. Lógico, le dije que sí, que yo me dedicaba al campo. Él me dijo que estaba buscando más gente, que si lo acompañaba a buscarlos. Yo dudé. Le dije que me esperara mientras me vestía, pero él me detuvo. No te preocupes, aquí traigo un jorongo que puedes ponerte. No vas a caminar. Vamos en el caballo. Además, te regreso en un rato. No sé por qué, pero acepté. Me puse el jorongo, me subí al caballo con él y comenzamos a andar. En el camino sacó un jarro de pulque y me ofreció. Empezamos a tomar y a platicar. Y de pronto olvidé a qué íbamos. No supe cuánto pasó, ni por dónde habíamos ido. Hasta que llegamos a una fiesta enorme. Había un gentío, música, comida, mujeres hermosas y bebida por montones. Y yo, bueno, me puse a bailar, me reía, brincaba, todo era euforia. Hasta que de pronto cantaron los gallos. Y todo desapareció. Me quedé solo, en calzones, parado al borde de unas peñas, a punto de caer a un barranco. No sabía dónde estaba. Esperé a que aclarara para poder moverme. Cuando por fin amaneció, caminé de regreso a casa. Tenía los pies ensangrentados. Más tarde, calculé que me había alejado unos 10 kilómetros de donde vivo. Hubo quien me vio regresar,
pero por la vergüenza no dije nada. Y aunque no lo crean, me volvió a pasar una segunda vez. Igual, el mismo charro, la misma fiesta, el mismo final. Pero fue la tercera vez la que marcó todo. Y esa vez me fui más consciente. Quería observar bien lo que pasaba. Ya estando en la fiesta, noté algo raro. Algunas mujeres, aunque bellas, eso sí, tenían patas de gallo o de guajolote. Algunos hombres tenían cascos en lugar de pies, como si fueran caballos. Ahí fue cuando comencé a sentir miedo. Recordé que siempre que cantaban los gallos, todo desaparecía. Así que, ¿sabes? No bailé, no tomé. Me quedé sentado, esperando. Y así fue. Al primer canto, la ilusión se esfumó. Volví a aparecer en el mismo barranco, solo. Esperé hasta que amaneció y me fui de nuevo caminando, herido y asustado. Desde entonces, nunca más salí de noche. Bueno, y hay algo más que nunca voy a olvidar. En cada viaje, pasábamos por una cueva. El charro la abría con facilidad, como si tuviera llave. Me mostraba el interior, lleno de oro. Una vez me dijo: Cuando lo necesites, solo ven y pide. Nunca lo hice y no pienso hacerlo. Lo extraño es que cerca de esa zona, donde siempre terminaba, hay una carretera en la que han ocurrido muchos accidentes. Algunos dicen que ahí se aparece el innombrable. Yo solo sé que si no me cuidaba, podía no haber regresado nunca. Hola. Buenas noches, familia Tete. Dicen que los espíritus antiguos no mueren, solo esperan. Y que si alguna vez les cierras la puerta, regresan por la ventana. Esta historia no es un mito ni una leyenda. Esto me pasó a mí. Yo tenía apenas 10 años cuando conocí a el Charro Negro. A ver, no en persona, claro, pero sí lo sentí. Y hasta hoy todavía carga algo mío. Todo empezó una noche en casa de doña Ofelia, una mujer mixteca, vieja, pero fuerte, de esas que traen en los ojos siglos de sabiduría. Estábamos de vacaciones en Guerrero, mi madre y yo, como cada verano. Aunque la casa de Ofelia era modesta, se sentía poderosa. No sé si por ella o por lo que veía en el cerro de enfrente. Un día antes, tuve un sueño que me dejó helado. Soñé que estaba en ese cerro, el del panteón, y ahí me lo encontré. Era un hombre alto, vestido de negro, con un sombrero enorme que le cubría el rostro. Estaba montado en un caballo, igual de oscuro. Me ofreció unas monedas de oro. Yo las rechacé, pero él se enojó. Me tomó del cuello y empezó a ahorcarme. Lo siguiente que supe es que me desperté, pero no estaba en mi cama, sino en la sala. La cama entera se había movido. Le conté todo esto a doña Felia, mostrándole 2 monedas negras que había encontrado misteriosamente bajo la almohada. Su rostro se transformó. ¡Ay, mi niño! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pálida, con las manos temblando, me pidió que me callara. Cerró la puerta de la cocina y en el suelo colocó un mantel, velas, comida, cigarros, aguardiente y ajo. Todo mientras murmuraba en su lengua. Se dice que los espíritus malos
aparecen en la noche. Me quitó las monedas sin tocarlas, las envolvió y las metió en una caja de madera junto con los dientes de ajo. Prendió un cigarro y le echó su humo como si bendijera la caja y estaba diciendo: Rakuyane inindio, ni rasindio, indeyendio situwen. Que Dios bendiga al chamaco, que Dios le ayude donde vaya. Después me abrazó con fuerza y me dijo: guarda esto como tu vida y jamás, jamás lo abras. Si lo haces, Él vendrá por lo que más amas. Tal vez por ti, o tal vez por alguien más. Pasaron los años, la caja quedó olvidada. Me hice un adulto. Me fui a estudiar a Europa, me casé, tuve hijos. Volví a México. Mi madre, ya retirada, siempre soñó con vivir en el campo. Le construyó una finca preciosa, en medio de la nada, con árboles, pájaros y total silencio. Demasiado silencio, diría yo. Nuestra regla era sencilla. Debía de llamarme 2 veces al día, por la mañana y al anochecer. Ella manejaba 5 kilómetros hasta el cerrito, donde había señal para poder hablar conmigo. Siempre cumplía. Hasta esa noche. Recibí su llamada tarde. Le reclamé, medio enojado y bueno, también medio preocupado. Me dijo que fue al pueblo a comprar un collar porque encontró una moneda antigua que pensó usar como dije. Sí, mijo, una que encontré en una cajita entre tus cosas. Me la regaló doña Felia, ¿verdad? Me congelé. ¿Mamá? ¿Qué moneda? ¿Qué caja? Pero ya no respondió. Solo escuché un sonido al otro lado de la línea que me heló la sangre. Colgué, tomé las llaves y volé hasta la finca. En la carretera de terracería me topé con las luces de una ambulancia. Armando, el caporal, se me acercó. Patrón, lo siento mucho. La patrona se salió del camino. Mi madre había tenido un derrame. A su lado, en la camioneta, encontré la cadena del collar. Pero la moneda ya no estaba. Y al lado, intacta, estaba la cajita de madera con la otra moneda dentro. La tierra alrededor de la camioneta estaba marcada con huellas de caballo. Mi madre falleció horas después. Hoy, esa caja sigue conmigo, en un lugar seguro, sellada, como me enseñó doña Ofelia, con su ajo, su aguardiente, su cigarro y su silencio. Pero hay noches en las que escucho a lo lejos desde el campo. Clic, clac, clic, clac. Y recuerdo sus palabras. Se dice que los espíritus malos aparecen en la noche. Gracias por leerme, familia Tete. Si aún no son parte de nuestra familia TDT, los invito a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros escalofriantes relatos. Y si disfrutan de lo que ven, no olviden darle like a este video para ayudarnos a crecer. Y si tienes alguna experiencia o relato de terror que quieras compartir con nosotros, los invitamos a enviarlo a nuestra página de la comunidad. Comunidad Relatos de Terror TDT. Nos encantaría escuchar sus historias y quizá las presentemos en uno de nuestros próximos videos. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos.
escucha bien Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos de miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.